Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy estamos muy felices porque recibimos un gran escritor sonorense, reciente ganador del concurso de libros sonorense 2023 por ensayo, Omar de la Cadena. Omar. Muchas gracias, Omar, tocayo y querido Omar Quintana. Pues te agradezco estar aquí y sobre todo en esta armonía que genera tus compañeros de trabajo y tú mismo en esta dirección. Omar, muchas gracias por las palabras. Cuando recién te descubrí, digamos, fue hace mucho, incluso tuve la oportunidad de entrevistarte para temas literarios, pero también de políticas públicas. Ahí me di cuenta que eras una especie diferente de escritor, en el sentido que era más global, tenías una visión mucho más compleja del quehacer literario, pero también de cómo lo rodea su realidad. Quería preguntarte lo primero, darte la felicitación por haber ganado el concurso del libro sonorense. Te quería preguntar lo primero es, ¿cómo nace La Vuelta al Mundo, La Vuelta a la Mesa en 80 libros? Muchas gracias, Omar. En este caso es un libro que, bueno, se empezó a cuajar desde el 2012 y fue avanzando el tiempo hasta el tercer año de la pandemia, donde ya di el punto final. Es un libro muy amplio que, debo decir, bueno, ganaron los ensayos sobre literatura y comida. Sin embargo, hay un anexo que terminó siendo otro libro, que se llama Arte, Ciencia y Metafísica Culinaria. Este universo que genera la comprensión de los hábitos del buen comer o hasta del mejor beber, fue que me empecé a encontrar salivando cuando leía libros, ¿no? Me encontraba con obras que nos ofrecían hasta recetas. Entonces, de ahí surge desde un ensayo inicial que es las galletitas de Lewis Carroll, cuando estamos hablando de mundo mágico de Alicia, a través del espejo. Ahí empecé a ver ciertos elementos, hasta unirlos con las galletitas de Aconchi, ¿no? Que están también en nuestra literatura y nuestra historia cultural. Entonces, se fueron generando estos textos desde un punto de vista ensayístico, es decir, analizar la manera de cómo tenemos estos gustos por la comida y por qué tal platillo o tal bebido, tal postre aparecen ante nosotros como algo central en una escena de una novela. Para poner en contexto el título, bueno, Julio Verne escribió La Vuelta al Mundo, este autor que se me escapa, la vuelta al mundo en 80 días, sale el personaje Phineas, un flemático inglés que tiene que pasar a través del mundo, entonces pasa a través de todas las cocinas. Y en una escena muy importante, muy central, aparece como él se da cuenta que no está comiendo una liebre. Entonces, en ese hecho, encuentra que le pregunta a un asiático, este platillo ha maullado, ¿no? Le pregunta. Entonces, maulla, le pregunta, no, es que ya maulló. Entonces, venden como si fuera conejo, como gato por liebre, pues. Entonces, esta idea de que comemos cosas que no son, pero a la vez platillos que son de conocimiento de todos, con alguna variante, está presente en esta vuelta a más de 80 libros que realicé. Son 80 libros de literatura mundial, universal y literatura regional. Sí, incluso literatura regional. Viene la Biblia, viene las Mil y una Noches con Sirbaja, una especie de platillo con arroz y pollo. Viene, por ejemplo, también la carne asada. Al hacer un análisis, una crítica también a Ulises Croyo de Vasconcelos, porque si bien sabemos donde
termina la cultura y dicen que empieza la carne asada, no es así. O sea, la cultura está desde lo asado hasta lo cocido. Cuando en el sur se cree que lo cocido nomás es los platillos más civilizados o más cultos. Y no, estamos hablando de una cultura como la griega que expresaba con toda la complejidad religiosa desde los holocaustos, de los toros celestes, toda esta idea de guisar algo desde un punto de vista religioso o metafísico. De ahí viene también algunas lecturas de Alfonso Reyes, porque Alfonso Reyes tenía una visión muy amplia y una comprensión de lo que es la cultura. Entonces estamos hablando que hay textos que vienen desde lo religioso, metafísico, desde la ciencia de la cocina y también desde el arte. Entonces, en ese espectro amplio salen más esas distinciones en arte, ciencia y metafísica culinaria, pero con recetas, ¿no? Las recetas tal cuales y probadas por mí. Y también algunos datos de la Biblia, por ejemplo, en el caso de guisar la carne asada. Curiosamente también aparecen datos ahí, o encontrado. Pero en el otro es simplemente ensayos donde comento y hago entreverar fuentes para decir que tal cosa pasó en tal época a diferencia de otras. Okay. Me vino a la mente un libro de una escritora japonesa, Banana Yoshimoto, que tiene un libro que se llama Kitchen, que a través pierde a su papá, fallece su papá, y a través de la cocina es como ella va sanando, y de ahí te va poniendo las recetas que va preparando día a día. Se me viene un poco a la mente eso. Omar, ahorita que mencionas a Alfonso Reyes, te quería preguntar, tú eres poeta, narrador, eres muy polifacético, ¿cómo se brinca de la poesía al ensayo y cómo se le da cuerpo a eso y cómo se mezcla esa voluntad de géneros que tú tienes? Bueno, el ideal para muchos intelectuales y escritores del siglo XX fue Alfonso Reyes, ¿no? Fue el primer nominado al Premio Nobel. Quien ganó fue, a inspiración incluso de Alfonso Reyes, fue Octavio Paz. Octavio Paz aprendió mucho de él, aprendió de las lecturas también de Alfonso Reyes, Rubén Darío sobre todo. Es decir, hay precedentes muy importantes de personas que encontraron los géneros, un contenido para esa agua, toda esa alma que en palabras de Gorostiza, ¿no? Se vuelve ese vaso, un instante, un cóncavo instante del espíritu, ¿no? Entonces, todo eso que cabe en ese continente puede variar. O sea, sabemos que puede haber un tema amoroso en los 6 géneros mayores de la literatura, o 6 especies, ¿no? Y sus subespecies. Pero pues, ahí nos encontramos a que en mi caso yo traté y hasta cierta medida he logrado consolidar mi obra en esas parcelas, ¿no? En esos cajones que son la novela, el ensayo, la dramaturgia, el poema y el cuento. Reyes decía que el ensayo es el centauro de la literatura, ¿no? ¿Encuentras mayor libertad en el ensayo de poder moverte más, de estar en un proceso de hibridación, digamos, que en la poesía o que en la narrativa? Sí, y lo dices muy acertadamente. O sea, estamos hablando de estos símbolos, ¿no? De lo híbrido. Y en el caso del ensayo lo permite en cuanto la hibridación, no como pensaríamos entre poesía y prosa, sino entre disciplinas. O sea, Alfonso Reyes mencionaba la filosofía y la literatura como realmente este centauro, que no se ha comprendido del todo esta idea de lo híbrido a veces. Pero estamos hablando que también podríamos decir que hay, podríamos decir que el género misceláneo, que muchas veces no se conoce tanto, que es un libro creado con textos de distinto tipo, podríamos decir que es precisamente como como otro tipo de híbris, que sería como las hidras, ¿no? Que puede ser un cuerpo de serpiente, pero a la vez están un montón de cabezas, ¿no? Visibles. Los cuentos, y esto lo vemos en libros como poemas en prosa, pequeños poemas en prosa de Baudelaire y de tantos otros autores que Hugo Iriart, por ejemplo, tiene Diván de telarañas, para telarañas, donde confluyen todos los textos.
Y es ese un poquito la confusión para los no iniciados, ¿no? Porque se encuentran un texto de que no saben qué es y un libro que no saben qué es y es misceláneo. Podría ser también entrar en esa categoría, por ejemplo, la obra de Perec, la Vida e Instrucciones de Uso, o el diccionario Hazaro de Pavich, que son algo que uno no sabe explicar del todo. Sí, seguramente, yo no conozco, no he leído estos autores, pero seguramente así lees textos que son como cajón desastre, donde encontramos hilos, tijeras, de todo, de todo. Omar, otra pregunta que te quería hacer es, como promotor, yo sé que eres doctor en ciencias sociales también, ¿cómo has unido toda esta miscelánea para construir tu proyecto literario? Que aparte es muy apasionante, lo que he podido leer yo de ti, me ha encantado, la verdad. Se puede identificar tu voz en cuanto uno lee lo primero. ¿Cómo ha sido la construcción de tu estilo y si has notado una evolución con el paso de los años? Sí, en eso es algo que pues es una lucha constante, porque a veces se te van las cabras al monte, ¿no? Uno tiene que ser fiel a un estilo, a una idea y sobre todo una cierta ética. Entonces no puede escribir como lo harían otros, para empezar, a quienes lee. Sin embargo, allí he encontrado una coherencia donde ha podido crecer mi obra bajo mi nombre y pues también la obra de otras creaciones. Digamos que he intentado hacer le llamo teatro a la quinta potencia o la quinta esencia, es decir, crear personajes que son escritores que a su vez crean obras. Entonces ahí están obras de algunos autores que incluso ya ganó uno el premio estatal también en dramaturgia, con Menage à Trois Orlando Quijada, por ejemplo, dentro de lo visible, ¿no? Pero sí es algo que uno, como escritor, y yo creo que todos podemos coincidir desde las distintos oficios que tenemos que ser un poquito, dejar nuestro sello, ¿no? Tratar de mejorar incluso, pero siendo fiel a esa idea. Entonces, podemos decir también que eres un creador de creadores. He tratado de ser eso sin presunción, porque pues básicamente presumir de algo que no existe, pues no, ya está ahí. He tratado de construir una obra distinta incluso a quienes me precedieron. O sea, hay una obra muy mística, si acaso, de Pessoa, por ejemplo, que es un creador de creadores, pero en un sentido de que él creía que bajaban los espíritus y a través de él escribían. Entonces tiene una serie de autores excelentes y que buscamos. Por allá está Pessoa y por acá Bernardo Suárez, o etcétera, ¿no? Los heterónimos de Pessoa, ¿no? Omar, entonces estamos hablando de esta construcción de tu proyecto literario. Una de las cosas que mencioné al principio es que había una figura muy, muy compleja en Omar de la Cadena como escritor, que también tiene que ver, te hemos visto muy apegado, por ejemplo, con David Osuna, en la Galería Osuna, que has hecho textos muy interesantes sobre arte plástico, y ahorita que nos mencionabas lo de la hibridación entre corrientes. Y otra de las vetas que tiene es el tema de la editorial, que me interesa mucho hablar contigo de eso. ¿Cómo surge Serpiente Emplumada? Serpiente Emplumada surge bajo toda esa tradición que ya uno trae desde la instrucción pública en las escuelas mexicanas, ¿no? La idea de Quetzalcóatl como una deidad, una figura híbrida, y en este caso se fue dando en una necesidad. Primero vino para mí un blasón que pensé que era el de mi casa, que era la tortuga y el colibrí, que aparece en Navan Pop, aparece en algunos poemas que describen esta idea de cómo la imprenta andina que aparece, va a ser más familiar esa referencia para muchos lectores. En Porrú aparece al final imprenta andina y aparece una ancla y un delfín. Entonces está la idea de lo móvil y de lo estático, ¿no? Entonces en ese tenor y bajo mi lectura de ciertos emblemas del medievo y del Renacimiento, pues me surgió la idea sencilla de lo que es el colibrí y la tortuga. Entonces también está el floricanto, ¿no? Lo estático y lo volátil. Y de ahí se fue dando la presencia constante de lo que es la serpiente, lo terrenal,
y lo divino o lo celeste que encontramos en el águila, ¿no? Esta idea de lo inteligente y lo intuitivo. Entonces, al mezclarse en también este símbolo mexicano precolombino, me vino algo que terminó siendo el sello editorial, ¿no? de Serpiente Plumada y Compañía. ¿Cómo ha sido tu experiencia de entrarle a una industria o una esfera tan compleja y tan difícil como es el mundo editorial mexicano en específico? Sí, es configurar un proyecto y el proyecto tiene que ver también con todas las inteligencias posibles. En este caso, ya hablabas de David Osuna, se dio una colaboración con Vértigo Digital, sale también la obra de Mar, también de lo que son grabados para ilustrar las ediciones. O sea, son artistas plásticos de Sonora en ediciones de esta región. Por otra parte, también la presencia, que puede decirse, es complejo, pero se dio fácil porque los conocía y hay afecto, ¿no? En el caso de Carlos René Gutiérrez, que él ha ilustrado prácticamente la totalidad de las obras de Serpiente Plumada y Compañía. Entonces, hay un reconocimiento del valor del artista plástico, de la imagen, pero cómo se potencia esta misma imagen o estos que terminan siendo símbolos con lo que hay detrás, que hay mucho trabajo editorial, pero también mucho trabajo escrito de cada autor en cada espécimen literario que ha producido, ¿no? Que se ha producido. Omar, apelo a tu espíritu ensayista. ¿En qué momento está ahorita la literatura sonorense? Siempre va a estar, en cada época va a estar en un momento de gloria, en el sentido de que las circunstancias siempre van a ser lo que tenga que enfrentar un autor. La gloria o va a ser para el autor o va a ser para la institución o la sociedad en el conjunto. Pero digamos, o sea, quitándolo de esta idea teórica, dentro de lo práctico, yo creo que lo mejor sí está, parece cliché, pero sí está por venir. Si las editoriales independientes que nacen y mueren continuamente, hay varios proyectos que incluso quizá desaparezcan como y no sean relevantes en el sentido que deberían serlo, porque ni siquiera habrá registros históricos, ¿no? Entonces hay editores que ya han muerto, hay editoriales que ya del siglo XX que fueron muy relevantes, también pero bueno, hay actualmente más editoriales independientes que en cualquier otro momento en la historia de Sonora. Por eso, o sea, estamos hablando de que la participación ciudadana es muy importante siempre. Omar, y en cuestión estilística, ¿se puede hablar de una literatura sonorense que hay algún hilo o un común denominador que una los diferentes proyectos literarios de los autores que han ido surgiendo? Sí, y en esto quiero aprovechar un poquito, disculparme con al menos 26, ya a lo mejor hay 27 autores de esta región, desde Arizona a Sinaloa, a Mexicali, a La Paz, porque existe un proyecto que fue ganador para publicarse, que se llama Sonárida, esta antología de poemas del desierto sonorense. Dice eso, pues, hay una literatura que habla de nuestra cultura, de nuestro clima, que no puede escribirse en otra parte. Quizá tenga eco en los distintos desiertos del mundo. Podemos estar muy en contacto con Omar Khayyam, por ejemplo, nuestro tocayo, que hablen del vino o de la efímero de la vida, de ese sentimiento también de pertenencia en lo que es el desierto como símbolo y como realidad tal cual. Pero sí hay una literatura. Ese libro esperemos que el año que viene ya salga. Tiene 6 años en la espera y pues el Secut no ha cumplido su parte. Omar, ahora te vimos en Feria del Libro estar en una presentación en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, donde están tus alumnos, que es otra faceta también que este año, con el curso de Animales Impuros, ¿cómo te ha ido, cómo te has sentido en este papel de pedagogo, de guía, y qué resultados has tenido? Pues parece como texto de Fuentes Mares, ¿no? Ser un guía de perplejos, ¿no? Y es que la perplejidad está en ambos lados, tanto de quien da la guía, pero también quien es guiado, porque en lo que es el libro que
colectivamente se creó en este curso taller que di de prosa poética y poema en prosa. Surgieron textos en un libro que ya se publicó por la editorial Serpiente Plumada y Compañía, que es Bestiario de Seres No Imaginarios. Este texto tiene obras que ya, algunas de ellas, claro, no soy exagerado como un padre frente a sus obras, o padre putativo, ¿no? En este caso, o compadre de muchos de estos autores. Las obras van a ser clásicas y los autores van a seguir resonando, porque la obra de estos autores, al haber ingenio, el editor lo que hace es quitar las asperezas, ¿no? Entonces yo creo que cumplí mi papel ahí y ellos cumplieron el suyo. Finalmente, Omar, ¿qué proyectos tienes a futuro? El año que viene quizás se cumpla lo que es un homenaje a Julio Cortázar. Es un homenaje muy complejo porque estamos hablando de que si se logra, se publicarían 6 libros de Orlando Quijada que se intentaron publicar en el 2015. Y esto es porque es en sí una novela, una antinovela, porque son varios libros como se escribían los libros antes, que eran varios, libro 1 hasta el tal, ¿no? En este caso, y cortitos. En este caso son un poquito grandecitos, pero empezamos con una novela crónica, novelística, sigue una guión cinematográfico, el otro libro es haciendo la película de ese guión, luego sigue Detrás de cámara, luego por último Gazapos, ¿no? Son 6 obras que tratan de imitar lo que es, o criticar simbólicamente lo que es la alegoría de la caverna. ¿Por qué? Porque es el recuerdo del recuerdo, del recuerdo del recuerdo, del recuerdo del recuerdo, y todo como se va transformando, un hecho simple que está vuelto a literatura en la primera obra, que es esta crónica novelística de Orlando Quijada, que se llamó Encuentros Inesperados, que se publicó el 2015. Va a ser como una matrioshka. Es más o menos eso, pero también es como una parodia ranchera a lo porteño y toda esa literatura de jazz y de tango que aparece en Rayuela. O sea, Ripios es como si fueran los cascajos al revés de esa estatua que esculpió Cortázar. Pero es una especie de homenaje, aunque no tiene mucho más que lo que es la literatura discontinua, ¿no? Lectura discontinua. Omar, pues muchas gracias, siempre un lujo escucharte, muchas felicidades, reiteramos las felicitaciones por tu premio, y te vamos a estar siguiendo en la pista, muchas gracias. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales, soy Omar Quintana y nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.